Así es, comentarios nacionales del ingeniero José Blandón Castillo. Fernando, fíjese, tengo dos temas centrales que quisiera conversar con nuestra audiencia, pero hay unas cosas que deseo que usted tenga en su mochila de información. Ayer, la Asamblea Nacional aprobó en segundo debate el proyecto de ley 664 que modifica la ley 41 del 20 de julio del 2004 que creó Panamá Pacífico. Uno de los proyectos más exitosos en términos de la generación de empleo. Ahí se eliminaron los artículos 9, 10, 14 y 15 para mantener la región sin que fuera un obstáculo en las finanzas públicas internacionales y nos estuvieran persiguiendo por este tipo de cosas que a algunos otros países les preocupan. Y la hará más competitiva. Además, otras modificaciones que se hicieron eso. Eso es importante y va a pasar a tercer debate. Quedaría por ver solo de las leyes de importancia la ley que penaliza la evasión fiscal. Y los magistrados. Bueno, lo que son aprobaciones lo veo difícil sin un acuerdo político entre el Ejecutivo y la Asamblea Nacional. Esa es la primera cosa que deseo decir. Además, es importante también destacar que habrá protesta de los arroceros porque le deben 30 millones de dólares por el subsidio de los $7.50 por quintal que están pidiendo que se les haga el pago efectivo. Y eso resolvería el problema transitorio de esto. Pero claro que el problema permanente es la necesidad de tener una política agropecuaria consona con la realidad que vive el sector. Pero estas son cosas que están ocurriendo en este momento. Con respecto a uno de los temas centrales que está en el debate, que es el caso Ricardo Martinelli, los casos judiciales en general, quisiera decirle que en el periódico Crítica de hoy, a ver, maestro, si me ayuda aquí, en el periódico Crítica de hoy aparece este excelente reportaje. Radiografía de declinación en el caso Martinelli. Este es un aporte periodístico, tiene 16 puntos, ¿no? ¿Sí? En la que usted, al leerlo, usted puede ir constatando con el código en sus manos y la Constitución lo que este esfuerzo periodístico que le presenta Crítica en el día de hoy significa. Le voy a leer dos para que usted vea de lo que estamos hablando. La reciente decisión judicial del Pleno de la Corte Suprema de Justicia que declina la competencia del proceso seguido al exmandatario Ricardo Martinelli, exdiputado Ricardo Martinelli, perdón, merece un recuento de lo sucedido y lo que puede suceder. 1. Este no es un proceso ordinario del sistema penal acusatorio. El proceso se adelantaba en la Corte Suprema por mandato constitucional y no por disposición legal. Se le denomina entonces proceso especial. En 2004 se modificó la Constitución en el sentido de que la investigación y el juzgamiento de los diputados recaería sobre la Corte y cualquier medida cautelar, personal o real debía ser ordenada por el Pleno. Esto es de acuerdo con los artículos 155 y 206, numeral 3 de la Constitución. El sistema penal acusatorio, SPA, entró en vigencia el 2 de septiembre de 2011 con el Código Procesal Penal del 2008. Si se desea variar la facultad de la Corte de investigar y juzgar a los diputados, deberá modificarse la Carta Magna y no la ley. ¿Está claro? La especialidad, nadie podrá ser juzgado sino por tribunal competente. La competencia de la Corte para juzgar a Martínez era su condición activa de diputado del Parlacén. Al no tenerla, no tenía competencia. ¿Hay algo difícil en eso? Bien. Explica muy bien lo de los suplentes. Y es bueno que lo conozcan porque de eso se hizo todo un tema. Después dijeron que era una corte de suplentes, que eso está ilegal. El amparo de garantías constitucionales fue resuelto por el Pleno de la Corte compuesto por 5 suplentes y 4 principales.
por mandato expreso del artículo 494 del Código Procesal Penal, no podía actuar el magistrado fiscal Harry Díaz ni el magistrado de garantía Jerónimo Mejía, como se lo hemos explicado nosotros aquí. A inicios de febrero del 2015 declararon impedido a un magistrado principal, José Ayub Prado, e inicialmente fue reemplazado por Gabriel Fernández Madrid, que en paz descanse, y ahora por la doctora Asunción Alonso Mojica. Otro de los suplentes, Abel Zamorano, actuó por ausencia del principal debido a que no se ha nombrado aún al titular en reemplazo del magistrado Alejandro Moncada. Solo un suplente actuó por ausencia física circunstancial del principal, el magistrado Secundino Mendieta, en lugar del magistrado de León Batista. ¿Está claro todo? ¿Está claro? Y Ayú quedó metido en el baile. Sí. Le voy a leer otra más. Aquí, esto es interesantísimo. Ubicarse en el tiempo, el punto 10. Cuando el magistrado de garantías, Jerónimo Mejía, calificó como reo rebelde a Martinelli y posteriormente el Pleno ordenó la detención preventiva, este era diputado. La misma categoría la tenía cuando se solicitó su extradición, cuando llegó a este país y cuando se inició la audiencia de la fase intermedia. De conformidad, dice el 11, con el Código Procesal Penal del 2008, los tribunales de juicio están conformados por 3 jueces. Ahora, cuando usted habla todo está explicado en estos 16 puntos que le presenta a usted de crítica, como un aporte a que usted esté ilustrado para el debate que viene. Entonces, fíjese lo que pasó ayer y está pasando hoy. Pues. Un grupo de los que se consideran afectados por las grabaciones ha levantado toda una teoría de conspiración de que esto fue dirigido por Ayub Prado para hacerle un mandado a Ricardo Martinelli. Mire las cosas por dónde vamos. Pero si usted mira todo este proceso, y les recomiendo que se lean este artículo porque en forma ordenada y didáctica le muestra a usted lo que sucedió y los posibles escenarios. Ni siquiera se cataloga que esos son los posibles escenarios. Ahora que el Ministerio Público tendrá que nombrar un fiscal. Hay todo un proceso, un procedimiento explicado en detalle aquí. Entonces yo lo que le propongo es que dejemos que esto funcione. Claro. ¿No sé? ¿Y por qué esta algarabía en los medios de comunicación? Y toda esta andanada a la Corte Suprema de Justicia. Porque no se hizo lo que esperaban ellos. O quienes están en contra de Martinelli. Usted tiene el derecho a estar políticamente en contra de Ricardo Martinelli. Eso es un derecho constitucional que yo lo defiendo. Lo que usted no tiene derecho es a impedirle, ¿no?, los recursos constitucionales y a entorpecer los derechos constitucionales que el panameño Ricardo Martinelli tiene como cualquier extranjero que esté aquí en nuestro territorio. Porque los derechos constitucionales son a las personas, son intransferibles y son irrenunciables. Para que tengamos claro en todas esas cosas. Ahora que estamos discutiendo derechos humanos y hay un poco de gente pescando en río revuelto, volviendo retrocediendo la concepción que ha avanzado la humanidad, ¿no? Sí, vendiéndonos teorías xenofóbicas, miedos, ¿no?, utilizando esquemas importados de nacionalismos trasnochados, ¿no?, para vendernos a nosotros miedos para todo. Les recomiendo que se lean esto y al final usted se va a dar cuenta de que lo que operó en la Corte al expresar la pérdida de competencia era lo que constitucionalmente tenía que hacerse. Y ahora viene todo, y como el fallo usted no lo puede aceptar la mitad y la mitad no, bueno, ya aceptando el fallo en su conjunto, de ese fallo se desprenden entonces 9 acciones que aquí la tiene usted detallada. Es un aporte periodístico de alto nivel. Aquí no hay un insulto a nadie. Aquí hay una realidad objetiva presentada objetivamente por el periódico Crítica en la mañana de hoy. Y por ahí hay otros voceros atacando la Corte Suprema de Justicia. Bueno, eso tiene un objetivo político. Y ahora quisiera hablarles sobre el entorno político. Ayer cuando nosotros explicábamos esto de las candidaturas
por la libre postulación. Bueno, todos los periódicos recogieron las informaciones que nosotros dimos ahí, por la carrera 1, 2 y 3, y esta carrera. El clásico presidente. Sí. Quisiera explicarles la coyuntura en la que se da este proceso electoral. En este momento hay 3 órganos del Estado bajo alto nivel de cuestionamiento en la sociedad panameña. Y no solamente en Panamá, es en el mundo. Esto es un fenómeno. Ahora yo le pregunto, de los órganos del Estado, ¿cuál es el órgano más cuestionado en este momento? La Asamblea. Es la Asamblea Nacional. Más cuestionada que el órgano ejecutivo y más cuestionada que la Corte Suprema de Justicia. Para que estemos claros. No voy a hablar de los órganos del sistema judicial, hablo de la Corte Suprema de Justicia. Y fíjense lo que está pasando en la Asamblea. ¿Quién controla los partidos políticos en este momento? Los diputados. Los diputados. En la mayoría de los controladores de los diputados son los que han cerrado el círculo político frente a, por ejemplo, a la confrontación ejecutivo-legislativo, y los diputados controlan los partidos en forma cerrada. En el Partido Revolucionario Democrático, toda la estructura, igual que en el panameñismo, tiene menos, 2, pero el presidente y secretario general. Uno es presidente, el otro secretario general. Igual pasa en el PRD. En Cambio Democrático, el secretario general. La secretaria general. La secretaria general es diputada. En el Molirena es diputado y en Alianza es diputado. Entonces, el candidato que se deja atrapar por toda esta estructura altamente cuestionada políticamente. Fíjense que yo no voy a entrar a condenar a nadie sobre una acción judicial que no se ha dado. Yo presumo, ¿no?, la inocencia de todos los diputados. Lo que yo estoy hablando es de cómo el electorado evalúa, por las mediciones que tenemos, a los diputados. Es el órgano peor evaluado. Entonces, como consecuencia, ese traslado de la mala evaluación se va al candidato que se deje dominar por esos diputados. Por esos diputados, sin duda alguna. Eso es un problema que no estaba en las elecciones pasadas de este país. Como tema central, ¿no? ¿Sí? Todo el ataque a la Corte Suprema de Justicia tiene poco impacto en la vida electoral. Pero todo esto que está pasando en la Asamblea tiene impacto directo en las elecciones del 2019. Como consecuencia de esto, este hecho político que genera una realidad de percepción electoral, de insatisfacción, ¿sí?, va a ser una variable importante en la elección del 2019. Igual que va a ser el prestigio que los partidos tengan, que es casi nada. Nulo. Casi nada. Y entonces, los que se monten sobre las plataformas partidarias quedarán solo con el core, la base central de su partido y punto, y cambio y fuera. Entonces, en estas dinámicas que se está generando en Panamá hoy, que es el otro punto que le quiero, para que usted una cosa con la otra, hoy el debate está tomado por el oportunismo político. No hay principios. Los partidos se doblegan frente al ataque a mansalva que hacen los sectores más retrógrados de cualquier sociedad, los que no tienen conciencia de la necesidad de la solidaridad internacional. Por ejemplo, el caso de las migraciones, que ha generado tanto debate aquí y está fomentando la xenofobia. Hay candidatos incluso llamados independientes que no solamente utilizan el problema migratorio para meterle miedo a usted, sino que utilizan el término religioso o las relaciones sexuales para meterlo como cosa fundamental, que no es un debate que en Panamá domina. Ni les importa a mucha gente. No, además eso es una minoría. Mucho ruido y pocas nueces. Exactamente. Entonces, esta reducción que han hecho los partidos políticos a la falta de una teoría política para explicar los fenómenos globales y nacionales, ha dado espacio
para que los sectores más retrógrados de la sociedad, menos informados, estén asumiendo la información de dar a nuestra gente teorías falsas, impulsando el miedo. Voy a dar un ejemplo. En el tema migratorio, ¿hay algún país en este planeta Tierra que lo pueda resolver solo? Claro que no. Voy a poner el ejemplo de Venezuela. Venezuela genera hoy la diáspora más importante, entendiendo por diáspora la migración masiva. Bueno, es la diáspora más importante de la historia. De América Latina. Incluyendo después de Cuba. Esto es superior. Escuchábale al representante de Colombia hablar sobre este tema. Colombia es hoy receptora masiva de una migración y requiere ayuda internacional para poder manejar este tema. Lo que requiere ayuda internacional en términos de aportes, en términos de cómo ver que las informaciones que pueda recibir, en términos de manejar este tema internacional. Lo que se aprobó en Marruecos no es ningún tratado, ni tiene absolutamente nada de vinculante con ningún país, sino que se separaron los principios generales sobre los que se basa la Declaración de Derechos Humanos, que fue redactada incluso por un ilustre panameño también. Dos. Ricardo J. Alfaro y Woodrow de Castro. Dos de nuestros mejores intelectuales. Y que el derecho humano ha venido retrocediendo ante un incremento de la migración impulsada por los poderes transnacionales que han destruido países. Y claro que el primer problema de nosotros es resolver el problema constitucional de que Venezuela vuelva a la democracia. Claro que nuestro principal problema es que Nicaragua resuelva su problema interno y es que Honduras tenga un gobierno que realmente resuelva los problemas que tiene allí y que Guatemala tenga un Estado democrático y no un Estado fallido. Claro que eso es. Pero eso es parte de lo que está en este acuerdo. Entonces, en el mundo, no solamente en América Latina, pululan los movimientos nacionalistas, los que utilizan la religión como elemento de odio y se está apoderando del mundo una corriente de intransigencia que llevó a la humanidad a la Segunda Guerra Mundial, teniendo como exponente máximo de esa intolerancia al fascismo encabezado por Hitler. Y hoy encontramos en nuestra América, frente a las concesiones que están haciendo los intelectuales de nuestra patria, permitiendo que gente impulsada por el odio a determinado gobierno, a determinadas cosas, caigan en el error de impulsar en nuestra sociedad el miedo. Nosotros, los panameños, que la salimos de la lucha nacionalista, patriótica, para recuperar nuestro territorio del colonialismo, nosotros recibimos la solidaridad del mundo y de esa Venezuela que hoy le queremos virar la espalda. Fue un papel importante en el desarrollo de nuestra lucha anticolonial, igual que lo fue Colombia y lo fue Costa Rica y lo fue el mundo en general. A nosotros los panameños, no es que estemos a favor de una migración, que abramos las puertas al mundo, no, nosotros tenemos que tener una política migratoria, pero lo que nosotros no podemos es hacerle caso a cuanto charlatán está saliendo. Gente empuñándose en ideas retrógradas, utilizando la religión y la familia, la supuesta protección a la familia, pero no hablan de la violencia sexual a la que están nuestras niñas sometidas. No hablan de la cantidad de miles de nuestras niñas que son embarazadas. No hablan de que la estructura familiar panameña está rota. Totalmente rota. Entonces, los defensores de la familia están utilizando el miedo y de un argumento que todavía no es fundamental en la sociedad panameña. ¿Qué son las cosas fundamentales en nuestra sociedad? Bueno, nosotros tenemos que superar la desunión en el país para buscar dirigentes estadistas que propongan la unificación de las fuerzas políticas para un proyecto nacional. Pero no podemos desarrollar el mundo que se abre ahora mismo a miles de alternativas. Miren lo que le acabo de contar, lo que está pasando en el mundo. Teniendo
nuestros peores representantes en las direcciones de los partidos o en la Asamblea Nacional. Nosotros necesitamos una transformación integral de la Asamblea Nacional. Necesitamos una reforma constitucional integral. Necesitamos levantar el estado de ánimo de nuestro pueblo. Y necesitamos gente con discurso de altura. Y no hagamos concesiones graciosas a toda esa gente que sin una información. Yo conozco gente que está hablando de lo que se aprobó en Marrakech sin ni siquiera habérselo leído. Y dicen que no tienen por qué leérselo. Bueno, sin ni siquiera saber dónde, es decir, ubicar Marrakech en el mapa. Sí. Y además hay gente que dice que para qué tienen que leerse los tratados. ¿Cómo? Que eso, que el presidente Varela, miren lo que yo he escuchado, que el presidente Varela salió en un día y eso los izquierdistas, escuchó a un precandidato a la postulación independiente, decir que los comunistas, los izquierdistas se han tomado la ONU, repitiendo discursos. Lo que oye. De lo que oye por allí, la ONU es el resultado de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, el resultado de los pueblos del mundo que se dieron cuenta que había que buscar un mecanismo para buscar soluciones. Elimínela y estaremos en la barbarie. Sí. Entonces le planteo todas estas cosas porque hay que estar con sensatez. Hay que pensar. Por un lado, atacan a la jornada mundial. ¿No se han dado cuenta de eso? Yo, que tengo un aprecio extraordinario por el Papa Francisco, que incluso hablando de la Virgen de Guadalupe, esas hermosas palabras que Francisco pronunció hoy. Entonces, para todos hacemos un problema. Y han tomado el Twitter como el desahogadero de los pensamientos más retrógrados que yo haya escuchado. No el desahogadero, el sumidero de sí, ni la derecha liberal del 68 era tan retrógrada como los que hoy usurpan posiciones políticas. Digo usurpa porque incluso hay instituciones, organizaciones de la sociedad civil que ni siquiera se someten al juicio de sus propios miembros. Sí. Entonces estamos haciendo concesiones y estamos dando pasos a teorías exóticas que van a destruir la esencia de la libertad. Ojo. Ojo con eso.